hablar de la relación entre el orden caldeo y las casas, o sea, de los regentes de las casas de acuerdo al orden caldeo. Bien, vamos a ver, respecto de las casas, lo que prevalece en el periodo, sobre todo helenístico, es una adaptación de lo que son las credenciales respecto a ciertas divinidades tutelares en lo relativo a lo que son pues, los lugares, ¿no? O sea, el orden que al final ha acabado prevaleciendo como el orden predominante en el orden, en la tradición, es aquel que está asociado actualmente o asociamos actualmente a los goces de los planetas en los lugares, ¿no? Que es lo que replican continuamente todos los maestros, ¿no? A lo largo de la tradición. Ese orden es un orden que señala pues, para el primer cuadrante los dos daimons, es decir, el bueno y el malo, Kakos Daimon y Gatos Daimon, se corresponde con el duodécimo y con el undécimo lugar. Y luego, pues, la asociación de la maldición y la bendición, que están relacionados con el sexto y con el quinto, ¿no? Vinculados, pues, a los planetas Saturno y Júpiter, cuando estamos hablando del daimon, cuando estamos hablando del espíritu, y relacionado con Marte y con Venus cuando estamos hablando de la bendición y la maldición, o lo que se ha llamado pues, fortuna, tanto buena como mala, ¿no? Y luego pues, se asocia a la posición del Sol y a la posición de la Luna en los lugares del dios y en los lugares de la diosa. Están en oposición. Y luego pues, tenemos para Mercurio pues, el timón. Y luego pues tenemos el resto de los lugares pues, asociados pues, al inframundo, cuarto lugar, al medio cielo, es decir, al cielo, está relacionado al décimo lugar. Y luego pues tenemos las dos puertas del infierno, o sea, la puerta de entrada al infierno, que es la octava, y luego la puerta de acceso al mundo, de acuerdo que es la segunda, ¿no? Entonces tenemos ese orden que es el que ha acabado prevaleciendo en el paso del tiempo, al que se asocian, por lo tanto, las razones de los lugares, porque en aquel tiempo pues la gente se refería a ellos por esos nombres, ¿no? Cuando se referían a esta casa, pues se referían a la casa del dolor, a la casa del sufrimiento, a la casa de la maldición. Cuando se referían al quinto, pues se referían a la casa Agatos-Tige, la casa de la buena fortuna, y por lo tanto relacionada con las bendiciones. La casa tercera era relacionada con los cultos relacionados cultos a los muertos, los cultos de la fertilidad, las deidades tutelares y por lo tanto los rituales y ceremonias pues vinculados a la religión agraria, a la religión de los manes, ¿no? A la religión del genus, ¿no? Y luego pues teníamos pues, las religiones ceremoniales que estaban relacionadas con Dios, que estaban relacionadas con los viajes, con los peregrinajes, ¿de acuerdo? Y con una visión del mundo pues, más vinculada a la Simploqué, más vinculada al Catholicismo, ¿no? Lo que luego, por ejemplo, en el desarrollo del cristianismo se llamó católico, ¿no? Católicos, de acuerdo, que significa todos juntos, ¿no? O la religión que nos une a todos, ¿no? La religión universal. Esos son los valores que acabaron prevaleciendo. Y en realidad, cuando nosotros estamos hablando pues, de tanto del daimon, de acuerdo, como de la buena fortuna, pues estamos hablando de Isis y Serapis, de acuerdo, de Isis y Osiris, estamos hablando de Sai y Shepset, ¿no? Que son dioses del antiguo panteón, egipcio, ¿no? Entonces, en el momento en el que empieza a desarrollarse la astrología helenística, se produce una convergencia entre lo que es el zodiaco, como entendían los babilonios y los caldeos, y lo que son pues, las caras decánicas, o los dioses decanos que estaban relacionados de acuerdo con la religión astral de los antiguos egipcios, ¿no? Entonces, los decanos estaban ubicados dentro de los diferentes lugares con ciertas estrellas asociadas que estaban vinculadas pues, al calendario agrario
¿de acuerdo? Pues de la civilización egipcia. Era un calendario muy antiguo, ¿no? En donde veíamos pues, que las estrellas ascendían, culminaban, regresaban y luego volvían a levantarse, ¿de acuerdo? En una sucesión pues, que hablaba de los diferentes momentos en los que esas deidades tutelares de los principales sistemas rituales de todos los diferentes lugares que componían tanto el Imperio Nuevo como el Imperio Antiguo, ¿no? Y por lo tanto, pues las religiones de esos lugares pues estaban asociadas. Entonces, tenemos el desarrollo de un sistema cronográfico, un sistema cronológico, que está relacionado a las siete esferas, los 7 planetas, ¿no? En donde vemos pues, una asociación de los diferentes días a sucesión de los planetas y con el paso del tiempo se produce una agregación entre lo que son pues, esos dioses y el papel de esos dioses que miden el tiempo con los diferentes lugares. Entonces, ¿eso cómo influyó? ¿No? O sea, ¿cómo influyó en la orquestación de lo que son, o lo que llamamos, el orden caldeo zodiaco? Bien, como sabemos, tenemos un régimen de horas asociados a los planetas, cuando estamos hablando de astrología antigua, cuando estamos hablando de astrología tradicional, que siguen el orden Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, ¿no? Que es la sucesión de las diferentes esferas tal y como envuelven, de acuerdo, pues el ámbito pues, terrenal y por lo tanto lo que llamaríamos la esfera sublunar. Entonces, pues se asocian cada uno de esos reflejos de la divinidad, ¿sí? Porque lo que son los planetas en el fondo no son divinidades, sino que son como reflejos de la divinidad, reflejos de la luz solar, pues se asocian a cada uno de los lugares y con el paso del tiempo, pues cuando había que establecer pues, las analogías a cada uno de los espacios correspondientes en relación a los temas asociados a cada uno de esos lugares, pues se hacía hincapié a cada uno de los señores decanos en su orden caldeo. Entonces tenemos pues una disposición de la siguiente guisa. Tenemos para el primer lugar Saturno, asociado a Saturno, que representa la prisión del cuerpo, ¿no? Y por lo tanto representa la cárcel del cuerpo. Está asociado a la arquitectura, ¿no? De lo que es nuestra expresión espontánea. Luego tenemos a Júpiter. Júpiter está asociado a la riqueza. Luego tenemos en el lugar tercero a Marte. Marte está asociado a los hermanos. Y luego pues tenemos al Sol, que está asociado con el Padre. Asociación polar que establece los valores entre el padre y la madre, no responde tanto al orden como estaba establecido en el esquema helenístico, como a este esquema, es el esquema caldeo. El Sol está asociado a la figura del padre, ¿no? Está asociado a la figura del padre. Y luego pues tenemos a Venus, que está asociada y que coincide con el quinto lugar, que es la casa del placer, que es la casa de los niños, que es la casa de los mensajeros. Por ejemplo, mensajeros y nuncios, ¿de acuerdo? O personas que cumplen funciones representativas, tienen más que ver con esa asociación caldea, ¿no? Y luego, pues después de Venus, pues tenemos a Mercurio, que representa a los esclavos. Luego tenemos a la Luna, que está asociada al séptimo lugar, que representa a la esposa, que representa el matrimonio, que representa, por lo tanto, lo que diríamos pues, que es la Sicilia matrimonial. Y luego, pues después de eso, después de la Luna, pues tenemos a Saturno nuevamente. Fijémonos que Saturno está asociado, por lo tanto, al primero y al octavo. El octavo es la casa, como sabemos, es la casa de la muerte y también es la casa de los rendimientos. Es la casa de los rendimientos. Luego, después de Saturno, pues volvemos a tener a Júpiter, esta vez asociado a la casa del maestro. Está asociada a la casa novena, está asociada a la filosofía, está asociada a los viajes,
que está asociada a las religiones universales. Y luego, pues después de Júpiter tenemos a Marte, que está asociado a lo que es la obtención de honores, la búsqueda, la lucha por el propósito, el encuentro con el mundo. Ujú. Luego tenemos el Sol, que está asociado al espíritu, al buen espíritu, que está asociado a los benefactores, está asociado a las buenas expectativas, a las esperanzas y a una serie de valores pues que son los que se asocian con esa casa. Y luego, finalmente, después es el Sol, Marte, Venus, que representa pues la casa duodécima y representa, Bueno, estábamos con Venus en el 12º lugar. Estábamos con Venus en el 12º lugar, pues que habla pues del amor desprendido, del amor místico y bueno, pues que tiene esas atribuciones, ¿no? Es un lugar un poco extraño para Venus, el 12º, ¿no? Y más teniendo en cuenta pues que también está asociado al quinto, ¿no? Claro. Hay varios elementos en cuanto a la distribución del orden caldeo, pues que son sintomáticos, ¿no? O sea, primero el hecho de que los planetas rigen lugares que no se ven, es decir, que están en la misma relación, por ejemplo, que tiene Venus y Marte en la disposición del tema mundi. Es decir, cuando nosotros estamos viendo Venus y Marte no se ven, de acuerdo, de sus respectivos lugares. O sea, Escorpio no se ve de Aries y Libra no se ve de Tauro. Es decir, están desconectados. Y cuando nosotros pues estamos viendo pues también la relación que mantiene el Sol con la Luna y la Luna con el Sol, ¿de acuerdo? Y por lo tanto estamos viendo que en esas polaridades hay una desconexión, ¿no? Entonces eso se repite en el orden caldeo. Entonces, bueno, pues el orden caldeo fue utilizado pues, como un elemento agregado a lo que eran específicamente algunos lugares, no todos, a la hora de establecer pues, determinaciones que fueran complementarias de la alineación de cada uno de los lugares cuando queríamos inquirir acerca de una cuestión tópica determinada. O sea, por ejemplo, en el ámbito árabe, cuando uno quería preguntar por la riqueza, pues se miraba el parte correspondiente, se miraba el regente del lugar, se miraba el planeta que tenía analogías, y cuando nos referíamos al planeta que refiere esas analogías, pues nos centramos o nos remitimos de acuerdo al planeta correspondiente en el orden caldeo. Mi duda era, por ejemplo, ¿no? Dado que el Sol tiene como, por así decirlo, su exaltación en el medio cielo, que se le atribuya de alguna manera a su hogar o algún tipo, por lo menos, de simpatía con el lugar justo opuesto al medio cielo, que es el 4º lugar, ¿no? Ahí me resulta un poco extraño entender cómo puede ser justamente el lugar donde el Sol está en su punto más profundo y oscuro, que ese lugar tenga que ver con un lugar asociado al Sol, ¿no? Después, sí, el tema de la casa 12 con Venus, siendo que la casa 12 es una casa justamente de privaciones, de encierro, muchas veces se la asocia con eso, y que Venus es el planeta del placer y cómo uno podría disfrutar de estar en la cárcel o en el hospital, ¿no? Hay 2 o 3 lugares del orden caldeo que me resultan un poco difíciles de comprender. Por ejemplo, esto de que el matrimonio corresponde a las 7 porque es el de la luna, solo tiene sentido cuando estamos hablando de un hombre, porque para una mujer, a menos que fuera lesbiana, digamos, que la luna ocupara el 7º lugar, el lugar del cónyuge, sería también medio contradictorio, ¿no? O ilógico. Sí, a ver, cuando estás hablando de la exaltación del Sol, te estás refiriendo a la exaltación del Sol en el tema mundi, ¿no? Sí, como que cuando el Sol está en el medio cielo se lo considera que está en un lugar afín a su propia naturaleza, ¿no? Como que el Sol brilla en el medio cielo, ¿no? Hombre, el sol brilla en el medio cielo, pero su lugar de gozo es la casa novena, no la casa décima. Sí. Ahora bien, Sí, también tiene sentido porque está cerca, ¿no? Pero la 4, ¿por qué?
Más Bueno, allá de que es el orden caldeo, ¿no? bien, en el tema mundi, efectivamente, sabemos que el tema mundi, tal y como Firme como Eterno, por ejemplo, lo ilustra, pues coloca Cáncer en el ascendente. Allí se coloca Ujú, Júpiter, ¿de acuerdo? Y pues en las exaltaciones. De la misma manera que se coloca Saturno en la cuarta, de la misma manera que se coloca Marte en la séptima y de la misma forma que se coloca el Sol, pues como los tres planetas superiores y el luminar, pues en los ángulos de la carta. Y por lo tanto el Sol figura pues en su exaltación en el medio cielo, porque en la carta del tema mundi, pues Aries ocupa el medio cielo, ¿no? Luego vemos mm, pues también que en esa disposición, que es el orden de las exaltaciones, pues la luna pues, se exalta, o sea, se ubica dominando los lugares sucedentes, es decir, el único planeta que se exalta en los lugares sucedentes es la luna, mm, y tiene allí también su caída, y Venus pues se exalta en la novena, ¿de acuerdo? En Piscis, ¿no? mm, Flanqueando tanto Venus como la luna al Sol, ¿no? Y mm. luego pues tenemos a Mercurio en la casa, lo que sería el equivalente a la casa tercera, y creo que no me dejo ya ningún planeta, ¿no? Mm, Entonces vemos, por ejemplo, pues que los planetas interiores pues se exaltan en lugares mutables. Vemos que la Luna pues rige los lugares fijos, lo cual tiene mucho sentido. Los lugares fijos sabemos que dentro del orden de las temporadas son los meses intermedios, las lunaciones que se corresponden con el momento en el que la temporada tiene su apogeo, y sabemos que la naturaleza, de acuerdo, pues tiene esa atribución, o mejor dicho, la Luna se atribuye a la naturaleza, y luego pues los ángulos son para los tres planetas superiores y el Sol, ¿no? O sea, ujú. dentro de ese orden, es otro orden de analogías, que es un orden de analogías pues, importante, en donde vemos una concordancia evidente, de acuerdo, también frente a lo que son los distintos lugares. O sea, por ejemplo, hay una larga data de atribuciones a la religión en relación con Venus y el noveno lugar. La Mm, relación con los amigos o con las personas que son nuestros colegas, ¿de acuerdo? Pues con la luna en la casa undécima, o mm, Marte con lo que hay que enfrentar. De hecho, litigios y conflagraciones pues están asociadas a la séptima y hermanos, y también pues comunicaciones, y también lo mm, que son los usos de la educación que recibimos en la infancia, pues está asociado a la tercera. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando dentro del orden caldeo, el orden caldeo se refiere más al orden de los lugares en relación a las diferentes esferas que debe recorrer el alma desde el momento en el cual es concebida, ¿sí? Hasta el instante en el cual se libera del claustro materno e ingresa pues, en la matriz de la naturaleza, ¿no? ujú. Y el orden que debemos seguir pues, en el sentido contrario, a través de las edades de Ptolomeo, cuando estamos hablando de esta encarnación, ¿no? Y por lo tanto, pues Ujú, tenemos el octótopos, que eso lo expresa de manera muy notoria, muy notoria. Entonces, la atribución de los diferentes señores decanos a cada uno de estos lugares también guarda relación con la sucesión de esos lugares en sus levantamientos, ¿no? Es decir, si nosotros estamos hablando del punto de inicio relacionado con Saturno, es decir, el punto en el que somos concebidos, pues toda la fase que guarda relación con el desarrollo de nuestra interacción dentro del medio que nos alumbra y que nos mantiene con vida, vemos que va desde la casa 1 hasta la casa 7, y mm, luego todo lo que tiene que ver con el periodo que está relacionado pues, con nuestro ámbito social, está relacionado pues, con lo que va desde las 7 hasta la 12ª, ¿no? Entonces, más que centrarnos en las analogías de los planetas con los diferentes lugares, quizá la mejor manera para entender el orden caldeo sería atender a ese proceso, ¿no? Al proceso de ascenso que desarrolla las diferentes etapas de la vida en el individuo, ¿no? mm.
La posición del Sol en la cuarta tiene mucho que ver con el hecho de que la cuarta pues, representa los padres, ¿no? Y que representa también pues, las raíces, representa el mundo atávico, representa también el inframundo, representa el lugar del fundamento y no es menos cierto, de acuerdo, que el Sol pues, también representa el fundamento dentro del orden de las esferas. En cuanto a Venus, en la duodécima pues es un tanto más complicado. Yo no he encontrado textos, de acuerdo, que avalen pues, esas analogías. Pero lo cierto es que Venus, como el amor ascético, ¿no? Como el amor, de acuerdo, de los eremitas, ¿no? Como el amor de los místicos, pues puede estar relacionado con el 12º lugar, la medida en que el 12º lugar es el retiro del mundo, ¿no? O cuando, por ejemplo, estamos hablando de Marte en la décima, pues no sé, que llegar a ocupar un lugar de privilegio, pues también está asociado con el ámbito militar y con la guerra y con la lucha, ¿no? Claro. Bien. Bueno, interesante. Como siempre, se abren más puertas y salen más temas que no estaba teniendo en cuenta hasta antes de la pregunta. Es lo que siempre me pasa cuando charlo con vos. Que en vez de cerrarse el tema y definirse, se empiezan a abrir como más temas que tengo que investigar para poder estar a la altura de tus respuestas, digamos, ¿no? Bueno, el efecto cuando uno penetra en ese espacio, en el ámbito de la astrología tradicional, en cuanto a la comprensión de lo que se ha ido sedimentando en el proceso de desarrollo de lo que son las analogías o el sistema del orden horoscópico, abarca muchos ámbitos culturales y muchos momentos históricos, y podríamos decir, no hay que olvidar que todo el proceso desarrollado a lo largo de lo que llamamos el periodo helenístico, el comienzo de la astrología horoscópica tal y como la conocemos, pues abarca 1000 años, ¿no? Y sobre todo pues tiene una muy rica y muy profunda y muy antigua prehistoria, ¿no? Entonces es lógico que haya muchas vertientes diferentes a la hora de integrar diferentes sistemas que tratan de dar cuenta acerca, pues, básicamente, de los calendarios y de los diferentes panteones divinos dentro de esas antiguas culturas, ¿no? Ya sabemos que la astrología está viva y la astrología pues es una síntesis, muy ecléctica, pues de diferentes tradiciones y diferentes órdenes religiosos y diferentes espacios culturales, ¿no? Entonces es normal que las referencias culturales y antropológicas relacionadas con la religión y con la espiritualidad de esos pueblos, pues se nos mezclen, ¿no? Tiran las cosas, tiran las referencias unas de otras hasta el momento en el que pues, podemos incluso perder la orientación, ¿no?